Si te hiciera esta tarde la pregunta de ¿en qué estás pensando ahora? Y tuvieras que responderla, a lo mejor te verías en un compromiso. Porque algunos pueden decir, bueno, si se supiera exactamente qué es lo que estoy pensando, pues a lo mejor no sería muy bueno lo que estoy pensando. Porque la manera de pensar nuestra a veces no está muy pura, no está limpia. Más bien surgen en nosotros pensamientos en cosas dañinas, más que en cosas buenas. Sin embargo, los pensamientos, la mente, también forma parte de nuestro amor a Dios. El Señor dijo, el mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Luego entonces los pensamientos declaran lo que creemos, lo que hay en nuestro corazón. Cuando David, en el Salmo 139, le pide al Señor que le examine, dice, Señor, tú has conocido de lejos mis pensamientos. Antes de que diga la palabra, tú la conoces toda. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Porque los pensamientos son muy importantes. Son como espejos en donde Dios nos ve. Por eso Jesús, que conocía muy bien los pensamientos de cada persona, les dice a los fariseos, cuando ellos pensaban que Jesús estaba blasfemando, les dice, ¿por qué estáis pensando eso tan malo? Él conoce cada pensamiento nuestro. Y los pensamientos son importantes porque son como semillas. Nuestra mente, nuestra vida, es como un jardín. Y los pensamientos son semillas. Si tú pones semillas buenas, entonces se producirá algo agradable, algo bonito, algo bueno. Pero si hay semillas malas, entonces se producirá toda clase de mala hierba. El Señor Jesús, cuando habla de la contaminación en la persona, de la contaminación espiritual, en Mateo capítulo 15, versículo 19, Él dice que lo que entra por la boca no es lo que contamina al hombre, no es la comida o la bebida, sino lo que sale del corazón del hombre. Y lo primero que dice es, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Luego entonces desde esa fuente del corazón, surgen esos malos pensamientos. Y esos pensamientos están conectados con nuestro corazón y afectan nuestro corazón. De manera que los pensamientos y los sentimientos y las palabras están todos juntos. Y así, adelante, bienvenido. Y así lo que ocurre es que nuestra manera de pensar y nuestros pensamientos pueden ocasionarnos muchos problemas. ¿Qué pasa? Que cuando nuestro corazón nuestros sentimientos están mal, nuestra mente también piensa cosas malas. Y al revés, podemos estar emocionalmente bien, pero al pensar cosas malas, entonces nuestros sentimientos también se mueven hacia lo malo o hacia lo bueno. Por eso son tan importantes los pensamientos. Parece que no hay importancia en ellos, pero sí que lo hay. Tú escuchas una canción triste en la radio con una letra que habla de la soledad o la depresión, y esos pensamientos que llegan a ti se transmiten en tu mente y luego bajan a tu estado emocional y al final te encuentras llorando, o te encuentras triste, o te encuentras enfadado. O al revés, puedes sentirte emocionalmente pues un poco triste, decaído, y entonces pones una canción alegre, pones una canción dinámica o con una letra optimista y entonces tu ánimo crece. Porque los pensamientos, los sentimientos, el corazón, todo está unido. Y por supuesto también las palabras. Por eso Pablo habla de nuestros pensamientos, llevarlos a Cristo, o mejor dicho, guardarlos en Cristo. En Filipenses 4, donde empieza el apóstol Pablo haciendo un ruego en el versículo 2 y versículo 3. Había allí dos mujeres que se llamaban Evodia y Síntique, y les pide que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Y eso por qué significa sentir en el Señor? No significa que sientan igual, que se emocionen igual, o que sean almas gemelas. Eso no existen almas gemelas. Quiere decir que ellas tengan una mentalidad igual, que busquen el mismo fin, que se pongan de acuerdo, que no piense una por aquí y la otra por allí,
sino que se pongan de acuerdo. Eso lo dice Pablo a Evodia y Síntique, porque los hombres nunca nos pasa nada de eso. Solamente son las mujeres las que se enfrentan, y las que no tal, pero nosotros hombres jamás, pero jamás. Esto es una ironía, si alguien va a pensar. ¿Y por qué les dice eso Pablo a estas dos mujeres que además eran mujeres de Dios? Versículo 3. Dice, asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que las ayudes, a Evodia y Síntique, porque ellas combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también los demás colaboradores míos. Que esto es lo que está diciendo Pablo, que la manera de pensar de ellas, como era distinta, iba a hacer que a pesar de que eran unas siervas de Dios muy buenas, pues cogieran un mal camino. Y eso de la manera de pensar, ese de sentir, aparece en la palabra de Dios como un modo de vivir. Porque la manera de pensar, o lo que la Biblia llama el designio de la carne, es enemistad contra Dios. ¿Eso qué significa del designio? El designio es la manera de pensar. Por ejemplo, piensa en una persona que está enganchada al juego, ¿vale? Es un ludópata. Todo el tiempo está pensando en el juego. Y entonces, de vez en cuando surge en su mente, ¿cuándo voy a ir a jugar a la monoloto, a la lotería, al bingo, a lo que sea? Porque muchas veces en su mente sale esa adicción que tiene a el juego. Porque su manera de pensar, su designio es el juego. Podemos poner otro ejemplo. Pero quiere decir con eso que su objetivo es jugar porque es eso lo que quiere. Pero el apóstol Pablo dice que el designio de la carne, la manera de pensar de la carne, la actitud de la carne, es enemistad contra Dios. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu de Dios, es vida y paz. Y lo que ocurrió cuando el Señor juzgó al mundo fue que todo lo que salía del corazón del hombre, todo lo que había en sus pensamientos, era solamente el mal. Es verdad que hay muchas personas que piensan que son justas delante de Dios, que son buenas personas, pero simplemente con que miren en qué están pensando se darán cuenta de que no es así. El odio, la avaricia, el rencor, el desprecio por las demás personas, esos son pensamientos que surgen en nosotros. ¿Y eso por qué? Porque nuestro corazón está podrido, está contaminado, de él manan cosas que no deberían de salir, y eso muestra, los pensamientos son, como digo, el fruto de que algo no está funcionando. Por eso el diablo, cuando tentó por primera vez a Adán y Eva, lo hizo sembrando en ellos los malos pensamientos. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol, no moriréis, porque sabe Dios que el día que comáis seréis como Dios. Es llevar esa semilla mala de los malos pensamientos para que ellos desconfiaran de Dios. Dios no te está diciendo la verdad, te está dando solamente la cara A, pero la cara B no te lo está diciendo. No vais a morir, Dios te está engañando. Y esos malos pensamientos produjeron en ellos la desobediencia. Todo empezó con la mente. Es ahí donde se empieza todo. Tu mente puede ser el taller de Satanás, donde él fabrique todo tipo de males. Y así, los malos pensamientos harán en ti que pronto tu corazón empiece a sentir cosas que no deben. Empiece a experimentar cosas que no son agradables a Dios. Estos son los dardos de fuego que envía el maligno, esos malos pensamientos que trató también el diablo de introducir en Jesús. Cuando estaba siendo tentado por el diablo en el desierto, ¿qué fue lo que le dijo el diablo? Le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, porque tú tienes autoridad para eso. ¿Por qué tienes tú que someterte a la voluntad de Dios? Di que estas piedras se conviertan en pan y ya está. O le dice también, si tú eres el Hijo de Dios, pues tírate desde lo alto del pináculo del templo, de la torre del templo, porque nada te va a pasar. Estaba poniendo en Jesús malos pensamientos para que él dudara o pusiera a prueba al Padre, o que incluso le adorara a él para conseguir el éxito. Los malos pensamientos son como las picaduras de un escorpión. Espero que no te pique ningún escorpión. Pero ¿cuánto dura la picadura de un escorpión? Un segundo. Pero ya tienes el veneno en el cuerpo. Y ya empieza el efecto del veneno en ti. Entonces te paralizas, sientes dolor, empiezas a sentirte mal,
Porque en un segundo el escorpión te ha picado y eso empieza a producir todo tipo de mal en ti. En un segundo ese mal pensamiento llegó en ti y toda amargura, rencor, enojo, envidia, avaricia, todo tipo de mal empieza a fabricarse en ti. Porque el escorpión, ese mal pensamiento, está y te paralizó. Ha acabado con tu gozo, ha acabado con tu paz, ha acabado con tu relación con Dios y ahora produce todo tipo de mal dentro de ti. Y esos malos pensamientos son los que hay que llevar a Jesús. Porque el dolor infecta tu corazón, tus emociones. Y entonces se producen palabras duras. Palabras duras que a lo mejor no se dicen, pero que están ahí. Porque los malos pensamientos paralizan nuestra vida, nos causan dolor emocional y físico y matan nuestra paz y nuestra confianza en Dios. Destruyen las relaciones con los demás y dan a luz al pecado. Y todo se produce por un mal pensamiento. Todo comienza por eso, por esa picadura. Y por eso hoy vamos a ver de qué manera podemos sacar ese aguijón para que no produzca esa contaminación en nosotros y nos lleve al pecado. Pero hay algo importante que vemos, y es que en la palabra de Dios tenemos el ejemplo de que cuando los malos pensamientos surgen, entonces todo es afectado. Ahí tenemos el caso de Job. Job maldijo el día que nació. Job quiso morirse, quiso que Dios le quitara la vida. Y, por ejemplo, el Salmo 77, vemos hasta qué punto los malos pensamientos dominaron a este hombre creyente de tal modo que él se desesperó por completo y se quejó contra Dios de una manera muy amarga, muy fuerte. Capítulo 77 de Salmos, versículos 7 al 9. Mira lo que él se preguntaba. Versículo 6 al final dice: meditaba en mi corazón, mi espíritu inquiría. ¿Qué estaba pensando este hombre? Asaf estaba diciendo: ¿desechará el Señor para siempre? ¿No volverá a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios tener misericordia? ¿Ha encerrado su ira con ira sus piedades? Los malos pensamientos vienen aquí en primer lugar para enfrentarte a Dios. Es que Dios es bueno. ¿Dónde está la bondad de Dios? Mira todas las cosas que me están pasando, mira las cosas malas que me están ocurriendo. Yo no he hecho nada y mira todo lo que me está viniendo. ¿Dónde está Dios? Es que Dios se ha olvidado de mí, es que se ha ido a dormir, es que no me quiere. Y Job le decía: ¿qué es lo que yo le he hecho a Dios para que Dios me trate así? Y esos dardos de fuego del diablo y esos malos pensamientos producidos por ese corazón duro, donde el pecado empieza a dominar, produce emociones. Al llegar esos pensamientos negativos a la mente lo que hace es, esos pensamientos producen más malos pensamientos y eso llega también a nuestros corazones y entonces se llenan de más enojo y más desconfianza y más cosas feas que pensamos y que hacemos. Por eso son tan importantes los pensamientos y sobre todo cuidar de los malos pensamientos. Porque ahí tenemos a este hombre, Asaf, que dice: Dios realmente no ha hecho nada ni va a hacer nada por mí. Y Job llegó a desesperarse tanto que después tuvo que arrepentirse y pedir perdón por las barbaridades que dijo. Pero además, los malos pensamientos traen la destrucción de las relaciones humanas. Porque fueron los malos pensamientos y la actitud lo que le demostró a Sara que su sierva Agar la despreciaba. Ya sabemos que Sara no podía tener hijos todavía hasta que Dios se lo diera, pero Agar tuvo a Ismael y entonces ella notaba con la mirada, porque las mujeres tienen un sexto sentido, bueno, yo creo que tienen 10 o 12 sentidos, pero la mía por lo menos tiene 14 o 15, pero ella notaba que la despreciaba. Y era verdad, porque dice que le dijo a Abraham: mira, ahora que ella tiene hijos, ahora me desprecia a mí. Así que yo no quiero esta mujer conmigo. Fíjate lo que me has hecho. Fíjate el problema. Pero en Santiago capítulo 2, versículos 1 al 4, vemos que ahí se condena también a los cristianos que juzgaban por la apariencia y por el dinero a los que llegaban a la iglesia. Hermanos, si alguno viene a la iglesia
con un buen traje, y no este que es el mercadillo, viene con un traje bueno y con anillos de tal y cual, decir, ponte tú aquí en la primera fila, aquí en este sillón tan bonito y tal. Pero si llega otro hermano, otra persona pobre, tú quédate en el escalón ahí fuera, al lado del baño, porque no hay sitio para ti. Dice, ¿por qué juzgáis con malos pensamientos? Porque ellos juzgaban según la apariencia. Y los malos pensamientos, ¿sabes lo que hacen? Que tú juzgas a la persona por las apariencias y no por la realidad. Y haces acepción de personas. Y eso produce los malos pensamientos. Toda la intolerancia. Todos los prejuicios vienen de ahí. Porque pensamos y creemos que esa persona va a ser como otros pensamos o como nosotros creemos, sin tener ninguna prueba de ello. Y de hecho, tenemos el ejemplo en Génesis 27, versículo 42. Génesis 27. ¿De dónde llevan los malos pensamientos? Aquí lo podemos ver en marcha. Génesis 27, 42. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú. Ya sabemos que Esaú odiaba a su hermano, ¿vale? Jacob. Y fueron dichas a Rebeca, la madre, las palabras de Esaú y su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo, he aquí tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. El pensamiento de Esaú era, a este me lo cargo. Y estaba preparando todo. Nadie se levanta un buen día y dice, voy a matar a este. Un maltratador no se levanta un buen día y dice, hoy voy a matar a mi mujer. No, eso se fragua aquí en la mente. Los malos pensamientos empiezan a producirse como una bola de nieve, que al final llevan a la destrucción. Y es por eso que es tan importante detenernos en lo que pensamos, porque estas cosas hacen que nos demos cuenta de la importancia de cortar con los malos pensamientos, no permitirlos. Por eso, no solamente los malos pensamientos atentan contra Dios, atentan contra el prójimo o el próximo, viendo que esa persona no tiene ninguna importancia, sino lo que es peor todavía, atenta contra uno mismo. Porque hay personas que dicen con su boca cosas que producen malos pensamientos en nosotros. Insultos, desprecios, palabras duras. Y esas palabras, esos pensamientos llegan a nosotros a través de sus palabras. Y las procesamos. Y entonces empezamos a decir, yo no valgo nada, yo no valgo para nada, yo no sirvo nada. El otro día una madre se me echó a llorar y me dijo, no valgo para madre, no valgo para esposa, no valgo para nada. Y yo estaba diciendo, desecha eso, que eso viene de Satanás. Tú eres una buena madre y has intentado ser una buena esposa. Me consta, lo sé. Pero esos malos pensamientos le están dañando a sí misma y trayéndola a la destrucción. Eso es lo que se produce con los pensamientos. Cuando nosotros estamos creyendo las mentiras que otros están pronunciando contra nosotros, de desprecio. Y entonces, al creer esas cosas, se produce ese mal en nuestra propia vida. Pero, por si fuera poco, no solamente los malos pensamientos van contra Dios, van contra el prójimo, van contra nosotros mismos. Por eso decimos que es un veneno. Sino que también envenena a otros. Porque esos malos pensamientos después nos llevan a apartarnos de la verdad de Dios. Cuando hay alguien que abandona los pensamientos rectos, lo puro, lo justo, lo amable, lo que es de buen nombre, entonces empieza a creer cualquier tontería que la gente dice. Entonces empieza a aceptar cualquier cosa que sale por internet, cualquier cosa que sale por el canal de la tele, cualquier cosa que se dice. Empieza a aceptar esas mentiras y empieza a contarlas a otros. Y por eso dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, 18 y 19, cuidado con aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. Lo digo ahora, lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo porque solamente piensan en lo terrenal. Y esos hombres, esas personas, estaban predicando cosas que no eran la palabra de Dios para sacar dinero, para engañar a la gente. Y todo su afán era lo terrenal. Solamente era
sacar de los demás. Los malos pensamientos producen en nosotros las dudas, porque empezamos a dudar de Dios, empezamos a dudar de la fe, empezamos a dudar de la palabra de Dios. ¿Será la Biblia la palabra de Dios o es un libro que lo han inventado los hombres? ¿Dios realmente existe o es una idea religiosa que algunos han inventado? ¿Las promesas de Dios son verdad o tienen fecha de caducidad y ya no funcionan? Todo eso se produce por los malos pensamientos, las dudas contra Dios, el enojo contra Dios de no aceptar sus designios, el hacernos daño a nosotros mismos. Todo eso es un mal que procede solamente de los pensamientos. Y por eso tenemos que atajarlos. Y por eso el apóstol Pablo habla de llevarlos cautivos a Cristo, como veremos después. Esos pensamientos negativos y de afán, de preocupación angustiosa, son los que Pablo se refiere aquí en Filipenses 4, cuando dice: por ninguna cosa estéis afanados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros, ¿qué dice? Pensamientos. Porque lo que ocurre es que los malos pensamientos han llegado a mí, han hecho su acampada en mi mente, están dominando mi mente, y entonces me muero de preocupación. ¿Qué va a pasar de mí? Y todo el tiempo mi mente está pensando en cosas negativas. No saldré adelante, voy a caer en la pobreza, voy a caer en la enfermedad. Todo lo malo empieza a surgir en ti una y otra vez. Y así se produce la depresión. Porque empiezas a pensar en todo lo negativo, en toda angustia, en todo afán, en toda preocupación, una y otra vez, y te angustias y te amargas de tal manera que amargas también a los que están alrededor. Yo tenía un amigo, bueno, es amigo mío todavía, lo que pasa es que ya está en el cielo, estaba esperándome allí, le dije que me dejaron que sea un banco allí. Este hermano predicaba el Evangelio y era un fiel cristiano, pero el problema suyo era la preocupación. Se angustiaba tanto y se preocupaba tanto por las cosas que le amargaba la vida a su mujer, que le amargaba la vida a sus hijos. Y ya una vez tuve que decir Paco, porque se hablaba como yo, bueno, yo soy Fran, yo me llamo Paco, pero él era Paco, le digo: Paco, o cambias de actitud o te pego un puñetazo. Bueno, entre nosotros había eso. Teníamos hecho un pacto y dijimos: mira, el que se aparte de la fe, el que no se aparte de la fe tiene permiso para pegar un cachetón. Después me pides perdón si quieres, pero me pega el cachetón directamente. Digo: ¿qué estás haciendo? No, es que no lo puedo remediar, es que lleva tus pensamientos a Cristo. Lleva tu afán a Cristo. Y es algo que cuesta tanto porque nos dejamos llevar por ese afán y por esa angustia. De tal manera que perdemos el gozo, perdemos la confianza en Dios, perdemos las promesas de Dios y estamos en una situación tan angustiosa que la palabra de Dios no nos dice nada, que los cánticos al Señor tampoco nos dice nada, que nos apartamos del Señor, de su palabra, de su pueblo, porque estamos todo el tiempo pensando en esas cosas negativas, en ese afán, en esa angustia, en esa ansiedad. Pero el Señor eso no lo quiere. No quiere eso para nosotros. Quiere que nuestros pensamientos sean guardados en Cristo Jesús. El Señor quiere ser el Señor de nuestra mente, que nuestra mente esté gobernada por Él, dirigida por Él, y que sea el Espíritu de Dios quien gobierne nuestros pensamientos. No los afanes, no las cosas malas, sino a Él, reinando, trayendo paz sobre nosotros. Por eso dice: y la paz de Dios llevará nuestros pensamientos, guardará nuestros pensamientos en Cristo. De eso se trata, de que esos pensamientos sean llevados a Cristo. La buena noticia es que el Espíritu Santo, a través de su acción santificadora, purificadora, regeneradora, a través de esa acción de la gracia en nosotros, va a transformar esas picaduras de veneno, esas picaduras de la serpiente, y los va a transformar para que sean para Cristo. Y hay algunos consejos que vamos a dar, no podemos darlos todos, pero daremos algunos, de consejos que la palabra de Dios nos da para tratar con nuestros pensamientos, o mejor dicho, con nuestros malos pensamientos, sean pecaminosos o sean de afán y de ansiedad y de estas cosas que nos quitan el sueño. Porque tantas veces la lavadora, como yo digo, no para, está centrifugando y luego y a veces nuestra mente parece como una lavadora que no para nunca.
por la preocupación, por el trabajo, por los hijos, por la iglesia, por la salud, por tantas cosas, y esto no para. Y no hay paz. Leemos la Biblia y no hay paz. Oramos al Señor y no hay paz. Pedimos ayuda a un hermano y no hay paz, porque no hay manera de controlar nuestros pensamientos. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que llevarnos a Cristo. Mira, lo primero que debemos hacer con nuestros pensamientos es confrontarlos con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es viva. Es una espada de doble filo que discierne las intenciones, los pensamientos. Cuando estamos pensando algo, si queremos saber si es de Dios o no, tenemos que confrontarlo con la palabra de Dios. No con la opinión de la gente, sino con la palabra de Dios. Porque ella nos va a hacer ver si es algo bueno para nosotros o no es bueno para nosotros. La opinión de la gente puede ser y puede variar mucho, pero es Dios quien nos tiene que alumbrar. El Salmo 26, versículo 2 dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Queremos que Dios examine nuestros pensamientos, lo más íntimo, que mire lo que hay en nosotros y que los lleve a Él. El primer remedio está en 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Lo vamos a ir dejando por aquí porque tenemos algo más que hacer. Pero en 2 Corintios 10, versículos 4 y 5 dice así, acerca de llevar los pensamientos, y vale también, es un principio que vale para todos nosotros. 2 Corintios 10, versículos 4 y 5 dice: porque las armas de nuestra porque las armas de nuestra milicia no son carnales, es decir, no son humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a pensar un poco en esto. El apóstol Pablo habla de los argumentos de las personas orgullosas que no quieren recibir a Cristo, que no quieren sujetarse a Él, que no están dispuestos a dejarse gobernar por el Espíritu de Dios, sino que están siendo gobernados por su propia naturaleza humana, caída y arrogante. Pero es un gran principio espiritual aquí. Los pensamientos, en este caso, los malos pensamientos, son como una muralla. Se colocan todos juntos para impedir que la obra del Señor llegue a nosotros. Los argumentos son esos. Los argumentos de un ateo dice: no está demostrado que Dios exista, por lo tanto, Dios no existe. Claro. También tenemos que decir: no está demostrado que yo no escucho los sonidos ultrasónicos, por lo tanto, no existen los sonidos ultrasónicos, pero sabemos que existen. Pero es un argumento y otro argumento y otro argumento, y eso forma una muralla que hace que el Evangelio no tenga poder en las personas. Porque empiezan a poner el argumento de la incredulidad o el argumento de la religiosidad. Yo tengo una religión, yo no soy mala persona. Esto está muy bien para los terroristas, para los malvados y los drogadictos, pero yo soy decente. Y se coloca otro mal pensamiento. O el mal pensamiento del prejuicio. Y estas personas van a tener ellos una relación con Dios y van a tener ellos más sabiduría que todos los que hay en el Vaticano. Al apóstol Pablo le ponían también esos argumentos. Los malos pensamientos son argumentos que se colocan y que impiden la obra de Dios en nosotros. Y también esos malos pensamientos impiden la obra de Dios en nosotros. ¿A mí me va a utilizar el Señor? ¿A mí? Pero si yo no sé hacer nada. ¿Cómo me va a usar a mí Dios? Si yo estoy acabado. Estoy caducado. Ya estoy vencido. Y esos malos pensamientos: tú no vales, tú no sirves, no te esfuerces, no vale para nada. Esos malos pensamientos de decir: mira lo que has hecho. Esos dardos del enemigo: mira cómo has caído, mira cómo has pecado, tú no eres nada más que una basura.
tú no eres de verdad cristiano, nunca lo serás. Esos malos pensamientos van formando un muro que impide la obra de la gracia del Señor en nosotros para transformarnos. Cuando nos dejamos llevar por esas mentiras, y entonces empiezas a mirar también al otro, mira, ese es cristiano, mira lo que está haciendo, qué vergüenza, y eso es el Evangelio, y esos son los cristianos, y entonces se forma otra barrera más, otro ladrillo más en el muro, que impide que la gracia de Dios llegue a ti, porque tú te excusas y dices, va, pues si ese que es pastor y que es tal, y ese que es tan importante cristiano, mira, se porta como un sinvergüenza, entonces, yo para qué quiero, yo no quiero saber nada de eso. Vaya ejemplo más malo. Eso no puede. Ahí no hay nada más que hipócritas. Y esos argumentos, esos malos pensamientos se colocan para formar un muro que impida que el Evangelio y el poder de Dios se manifieste en la vida de esa persona. Y por eso dice el apóstol Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. El apóstol Pablo nos dice, bueno, vamos a ver, usted es ateo, siéntese aquí que yo le voy a convencer de la asistencia a ello. Punto número 1. Punto número 2. No funciona así. Porque solo es el Espíritu. Es el Espíritu de Dios el que puede derribar todo eso. Y llevar todos esos pensamientos cautivos a Cristo. Todo lo que dice aquí el pasaje. Mira, dice que derriba los argumentos y toda altivez, todo orgullo, todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y cómo lo hacen? Con las armas espirituales, con las armas del Espíritu de Dios, derribando los argumentos y llevándolos cautivos a los pies de Cristo. La imagen de Pablo es una imagen militar, lo que está diciendo ahí. ¿Qué se hacía antiguamente para conquistar una ciudad? Las ciudades tenían muros, ¿te acuerdas, no? Tenían castillos. Era muy difícil que alguien pudiera entrar allí, pero entonces el ejército invasor derribaba los muros, y cuando derribaban los muros, entonces entraban a la ciudad y cogían a la gente cautiva y conquistaban la ciudad. Y el apóstol Pablo dice que cada persona es una ciudad amurallada por las mentiras y por los malos pensamientos. Y eso hace que Dios no pueda conquistar esa vida. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué tiene que pasar? Lo mismo que pasó en Jericó. Que los muros cayeron. Nosotros no le decimos a la gente, usted va a convertirse en 4 pasos, en 3 sesiones, con una oración. No. Lo que decimos es, que el Señor toque tu corazón, clama a Dios y pídele que derribe los muros de tu vida. Porque es una obra espiritual. Porque no es con espadas ni con ejércitos, sino con mi espíritu, dice Dios. Y por lo tanto, esos muros que tú tienes en tu mente, esas murallas que hay en ti, que a ti te parece que nadie las puede derribar, Dios lo puede hacer mediante su espíritu, solo con que haga el soplo. Porque esa es la obra de Dios. Derribar todos los argumentos y todas esas cosas y llevarlas cautivos a Cristo. Quiere decir que esos pensamientos, por muy ingeniosos que sean, no son nada, sino que son llevados a la obediencia a Cristo, como dice ahí, estando persuadidos de esto. Y hay algo importante también aquí, y es que lo mismo que dice el apóstol Pablo también en Filipenses, que dice que Dios guarda nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tienes que entender algo. Cuando viene a tu mente un pensamiento que te aleja de Dios, no es de Dios. Cuando llega a tu mente un pensamiento que te levanta de la oración, no es de Dios. Cuando viene a tu mente un pensamiento que te hace dejar la palabra de Dios y dejar de escuchar la palabra de Dios y de obedecer a Dios, no es de Dios. A veces viene un malo pensamiento de decir, vaya, como nadie me valora lo que yo hago en la iglesia, dejo de servir. Esos son malos pensamientos. Eso de Dios no viene. Yo no sé de quién viene, pero de Dios no viene. Así que lo que debemos hacer es desechar esos malos pensamientos, de no permitir que aniden en nuestro corazón. Y de esa manera podemos nosotros obtener la victoria sobre ellos. Pero la victoria tiene que venir por el propio Cristo. Nosotros no podemos, de ninguna manera, no podemos controlar nuestra mente. Hay quienes dicen que sí, pero no. No podemos controlar nuestra mente. No podemos defendernos de nuestros malos pensamientos, pero hubo uno, y hay uno que sí lo puede.
Jericó no fue destruido porque se liaron a cañonazos contra los muros o porque pusieron unas torres de asalto para derribarlo. Jericó fue destruido porque el pueblo de Israel tuvo que dar vueltas cantando, alabando y esperando el momento en que todo fuera derribado. Tú puedes tener paz, puedes tener sosiego en tu corazón, puedes tener felicidad auténtica, puedes tener consuelo en tu vida. La lavadora dejará para siempre de molestarte si le dices al Señor: derriba mi muro y entra tú a gobernar, entra tú a reinar en mi mente y en mi corazón. Cuando tú le dices al Señor: yo no quiero esto, no quiero pensamientos negativos, de tristeza, de amargura, de rencor, de odio, de dudas, no quiero estas cosas que son veneno, de escorpión. Quiero que tú seas el Señor de mi mente, quiero que seas el Señor de mi corazón, quiero que todos mis malos pensamientos sean llevados cautivos por Cristo Jesús. Amén. Y quiero que Él sea el que me defienda. El otro día en la clase del bautismo les conté una historia a Antonios y a Fandi, la historia de aquella niña, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Ellos se quedaron con la historia, ¿vale? Entonces estaba explicando la salvación y explicando también cómo tratar con la tentación, ¿no? Y entonces se le preguntó a una niña de la escuela dominical qué había que hacer si el diablo intentaba tocar a tu corazón para tentarte y para llenarte de todos esos males. Y entonces la niña respondió: ¿qué hay que hacer entonces? Cuando el diablo toca tu corazón para intentar, ¿qué hay que hacer? Decirle a Jesús que abra. ¿Cómo? Decirle a Jesús que abra. Decirle a Jesús que abra la puerta a él. Qué bonito eso, ¿verdad? Dice: ¿qué es lo que haces entonces? Le digo: Jesús que está dentro de mí, abre tú la puerta. Si Jesús está en ti y si eres tu Salvador, tendrás paz. Y cuando vengan los malos pensamientos les dirás: Señor, trata tú con ellos, yo no puedo controlarlos, llévatelos tú, llévalos tú cautivos, coge tú todas mis preocupaciones, todas mis angustias, todos mis afanes, todas mis dudas, todos mis malos pensamientos negativos, y llévalos cautivos a tu reinado y dame la paz y el gozo que solo tú puedes darme. Y tú lo puedes hacer si oras a Él, se lo pides a Él y dejas de batallar en tu mente, derribas todos tus pensamientos negativos y le pides a Cristo que Él venga a ser el Rey y empiezas a valorarte como lo que tú eres. Porque sabes lo que te digo, eso se lo digo a las chicas, a los chicos no se lo puedo decir. A las chicas se lo voy a decir ahora, a los chicos les digo otra cosa. A las chicas les voy a decir una cosa: mira, tú eres una princesa del Señor. Amén. Y tienes un gran valor para Él, tienes un valor infinito. Y el Señor te quiere a ti como tú eres. No le tienes que dar ninguna explicación al Señor. Él te quiere a ti como tú eres. No pienses cosas malas de ti. Y no permitas que nadie ensucie tu mente con cosas malas sobre ti. Mírate en el espejo y mira que Dios te ha hecho. Y que tienes un inmenso valor para Él. Y no te creas las mentiras del diablo ni de nadie más. Y deja que Jesús lleve los pensamientos negativos y dáselos a Él. A los hombres les decimos resignación. Resignación. Vendrá la resurrección y todo se va a resolver. No, tengo algo que decir también a los hombres. Hermanos, somos los príncipes del Señor. Somos reyes y sacerdotes también para Él. Y no dejemos que nadie nos infravalore. Y no dejemos que vengan los pensamientos del enemigo: tú no vales para nada, tú no sirves, tú no puedes. No. Cuando vengan esos pensamientos, nosotros digamos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si no tienes ahora un cuerpo como el mío, pues ya el Señor se encargará de eso en la resurrección.
Pero piensa esto, que tenemos un inmenso valor. Y ahora que vamos a tomar la cena del Señor, vamos a orar ahora y vamos a tomar de ella. Piensa en esto, que la cena del Señor, ese pan y ese vino tan sencillo, ¿tú sabes lo que me está diciendo? Que el Señor nos ama aunque tengamos narices grandes, aunque fuéramos los últimos de la clase, aunque estemos en el paro, aunque no seamos muy buenos en lo que hagamos. Pero los pensamientos malos, deséchalos, porque Cristo va a ser el Rey ahora de tu mente. Amén. Y Él va a llenar de cosas preciosas y hermosas tu vida. Y Él va a llenar de su amor y de su gozo tu corazón y lo que tú vales para Él. Porque si tú no valieras para Dios, si tú y yo no valiéramos nada, Él no hubiese muerto en una cruz. Él hubiera dicho, por esta gente no vale la pena. Pero sí vale la pena. Porque estamos en Él y somos de Él. Bendito Salvador, Dios nuestro. Te adoramos y te entregamos a ti todos los pensamientos malos. No los queremos, Señor. No podemos combatir con ellos como quisiéramos. Pedimos que tú abras la puerta y tú te los lleves. Y que tú traigas a nuestra vida tu palabra, tus promesas, tu bendito Espíritu, gobernando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque tú dices en tu palabra que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas todas nuestras necesidades con toda oración y súplica. Y queremos tener esa paz, de saber que nuestros pecados son perdonados si confesamos a ti nuestros pecados. Y saber, Señor, que no hay ninguna enemistad contigo, que estamos en paz contigo porque tú nos perdonaste, tú nos salvaste. Y ahora, Señor, somos para ti reyes y sacerdotes a la gloria tuya, Señor. Permítanos, Señor, que todos nosotros podamos vernos desde el punto de vista tuyo, de que somos dignos, de que somos maravillosos, de que somos grandes, de que somos las personas más importantes de este mundo, porque tenemos a ti en nuestro corazón. Y aunque el mundo nos desprecie, y aunque nuestros familiares no nos comprendan, y aunque parezcamos bichos raros ante los demás, pero delante de ti somos tus hijos, somos tu pueblo, somos tus escogidos, Señor. Somos la niña de tus ojos. Y quien nos toca a nosotros toca a tus ojos también. Y nuestros nombres están esculpidos en tus manos, porque tú eres nuestro Salvador. Y tenemos un inmenso valor para ti, Señor. Gracias. Y queremos, Señor, pedirte que Cristo derribe toda barrera que pudiera haber en nosotros, Señor. Todo complejo, toda cosa, Señor, que se levante contra nosotros. Todo desprecio que hayamos sufrido en la niñez o recientemente. Todas aquellas cosas que hayan podido marcar nuestra vida en el sentido negativo. Queremos, Señor, que tú lo borres de nuestra mente. Que tú lo limpies, que tú lo redimas. Porque Cristo Jesús murió por todos nuestros pecados. Y Él quiere liberarnos de todas nuestras maldades. Y de todas aquellas cosas que el enemigo ha traído. Y todas aquellas barreras, Señor, que la gente quiere traer sobre nosotros. Para traumatizarnos, para deprimirnos, para entristecernos, para apartarnos de ti. Pero, Señor, límpianos y transfórmanos de tal manera que podamos tener la paz en nuestro corazón y el gozo de saber que hay un Dios que nos ama, que nos cuida, que tenemos un inmenso valor para Él, que Él cuida de los pajarillos del campo, mucho más cuidará de nosotros, y que tenemos grandísimas y preciosas promesas que son siempre sí y siempre amén en Cristo Jesús. A Él nos entregamos hoy, en su nombre. Amén. Amén.